de Lambayeque, Academias Élite. En esta oportunidad vamos a desarrollar las preguntas que fueron planteadas en el examen de admisión 2024-1, examen para los chicos de quinto de secundaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Y como habíamos visto, hay cambios en el prospecto. De los 12 temas de anatomía se eligieron 8 y de los 8 ha venido una pregunta prácticamente cada una y vamos a desarrollarlos. En la pregunta 92 para el área de biomédicas dice: plano anatómico que divide el cuerpo humano en dos mitades, derecha e izquierda. Si recordamos brevemente, la división anatómica se da a través de 4 planos: el plano medio sagital o medial, el plano parasagital, el plano transversal y el plano coronal. De los 4, el único que divide en mitades, derecha e izquierda, o sea, en porciones iguales, es el plano medio sagital, y nosotros vamos a revisar las alternativas y dice transversal, coronal, sagital, horizontal y frontal. Como verán, no hay aparentemente respuesta, pero sí está porque está su sinónimo. Sinónimo de medio sagital es sagital. Por ende, la clave en la 92 es sagital. Pasamos a la pregunta 93 y ahora viene una pregunta de fontanelas. Las fontanelas son unos espacios fibrosos que tienen los cráneos de los recién nacidos, que les facilita la salida del parto vaginal y también facilita que el cráneo del bebé crezca a la velocidad que crece la masa cerebral. Son 4 fontanelas: una fontanela anterior que se llama bregmática, comúnmente llamada mollera, una fontanela posterior llamada lambdoidea y 2 laterales, una llamada térica y la otra llamada astérica. Y como nosotros siempre lo hemos dicho en clase, las fontanelas tienen características de las cuales ustedes tienen que aprovechar para dar respuesta. Pregunta 93 dice: fontanela impar romboidea que se encuentra entre los huesos parietal y occipital. Si tú vas a la teoría, la fontanela romboidea, la única romboidea es la bregmática y ahí se pueden confundir. Sin embargo, la clave te la da la ubicación de la fontanela, porque la bregmática se localiza entre los huesos frontal y parietales, pero aquí en la pregunta te dice huesos parietales y occipital, o sea, te están hablando de la fontanela posterior, también llamada fontanela menor, también llamada occipital, o simplemente la respuesta lambdoidea. Por ende, la pregunta 93, la respuesta lambdoidea. Pasando a otra pregunta del sistema óseo, que han venido 2 preguntas del sistema óseo, dice: el tabique nasal separa el interior de la nariz en fosas nasales, derecha e izquierda, y está formada por las siguientes características. Te están preguntando qué elementos forman el tabique nasal. Y todos nuestros alumnos de élite saben que cuando nosotros hacemos este capítulo, le incidimos en esta pregunta. ¿Por qué? Porque el tabique nasal es una pregunta que año tras año suele venir como pregunta o como alternativa. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Nosotros tenemos una estructura en las fosas nasales que los divide y se llama tabique nasal. Este está integrado por 3 elementos. 1, un cartílago, que es el cartílago elástico que permite movilizar la nariz de la derecha a la izquierda, y 2 estructuras sólidas: uno, el vómer, y otro, la lámina perpendicular del hueso etmoides. Entonces vamos a las alternativas. Vómer y lámina cribosa, no. La lámina cribosa es para el paso del primer par craneal. Vómer y esfenoides no, porque el esfenoides forma parte de la base del cráneo. Esfenoides y etmoides tampoco. La silla turca, que es elemento del esfenoide donde se deposita la glándula maestra, tampoco. La clave finalmente, vómer y lámina perpendicular del etmoides. Pasamos a la pregunta 95, pero antes de continuar quiero hacerles recordar a todos los chicos que aquí en Academia Élite revisamos todo el prospecto capítulo por capítulo. Además tenemos aulas personalizadas para cada carrera y con un horario muy exigente. Tenemos horario en la mañana, tenemos horario en la tarde y ahora en las 3 sedes, sede Chiclayo, sede Lambayeque y la sede en mi tierra, en Ferreñafe. Así que les invito a todos los alumnos y a los padres de familia que están viendo esta transmisión que por favor llamen a los números que están apareciendo aquí en la pantalla o se acercan a nuestras sedes para recibir mayor información. Recuerda, elige bien, elige élite. Pregunta 95. Cartílago impar de la laringe. Es otro tema que en clase siempre hacemos recordar a los muchachos. La laringe es una pregunta que año tras año viene, porque está formado por 9 cartílagos y esos 9 cartílagos, de los cuales 3 son pares y 3 son impares. De los impares tenemos la famosa mnemotecnia eticri. ¿Y qué significa eticri? E de epiglotis,
Ti de tiroides y cri de cricoides. Y además se suman los huesos aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. Ahora, si bien es cierto que no te van a preguntar normalmente los 9, pero te van a preguntar el que más suele venir, que en este caso es epiglotis. Pero también te suelen preguntar por tiroides. ¿Cuál de los dos ha venido? Vamos a leer la pregunta. Generalmente, mayor tamaño en los varones que en las mujeres, debido a la influencia de las hormonas masculinas. Nosotros sabemos que hay un cartílago que recibe influencia de hormonas femeninas o masculinas, y es la tiroides, la famosa manzana de Adán o nuez de Adán, la que es protectora de las cuerdas vocales. Entonces, si a ti te preguntan cómo se llama el cartílago que recibe influencia de hormonas sexuales, la respuesta va a ser tiroides, y de hecho que es más grande en nosotros los varones que en las damas. Alguien dirá, doctor, pero si en algún momento yo encuentro a una mujer que tiene una tiroides grande, probablemente sea indicio de una alteración hormonal, que tendría que revisarlo un médico especialista llamado endocrinólogo. ¿Sí? Pregunta 96. Volumen de aire que se encuentra en el espacio muerto anatómica. Esa fue una de las últimas preguntas que durante el último seminario que hicimos acá con todos nuestros chicos de élite, le dijimos, volúmenes respiratorios, otro capítulo muy frecuente y que ustedes tienen que recordar. Ahí recordamos, es más, hice una mnemotecnia, ¿te acuerdas? BB, RARR, AIS, y poníamos los valores, ¿verdad? Volumen de reserva inspiratoria, volumen de aire corriente, volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. La pregunta es, volumen de aire que se encuentra en el espacio muerto anatómico. Si tú recuerdas lo que hicimos en clase, el volumen del espacio muerto anatómico es el volumen que no se intercambia, el volumen que se queda en la vía conductora y que tiene un valor de 150 mililitros, que es lo que me están preguntando. ¿Cuánto es el volumen del espacio muerto anatómico? La respuesta, 150. Para terminar esta pregunta, tenemos que recordar que el restante, o sea, los 350 mililitros que quedan, esos sí se logran intercambiar en el alveolo, llamado volumen alveolar. Pregunta 97, ya estamos llegando a la parte final, esperamos que lo estén compartiendo, también dejar la pregunta o comentario que tienes o dejar este fuerte like para que los demás chicos también puedan ver esta transmisión. 97, región del estómago que se conecta con el duodeno. Si nosotros vamos de la parte superior a la parte inferior del estómago, recuerdas, cardias, el fondo, el cuerpo, tenemos el antro pilórico y luego tenemos el píloro. El píloro es la parte final del estómago que va a dar paso al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Por ende, la respuesta en la pregunta 97 es píloro. Yo sé que ustedes los han marcado correctamente. Pregunta 98. Características que no corresponden a un músculo liso. Durante esa semana que ha pasado, tanto en la sede de Lambayeque, sede Chiclayo y ayer en la sede Ferreñafe hemos hecho este capítulo de tejido muscular y les comentaba que el músculo liso tiene características de ser una célula mononucleada. Su contracción es involuntaria y lenta y se encuentra en vísceras, se encuentra en vasos sanguíneos y en todas las vías que tiene mi cuerpo, vía respiratoria, vía urinaria, vía digestiva. Vamos a ver las alternativas. Me dicen la que no corresponde. Se encuentra en la vía respiratoria, eso es verdadero. Se encuentra en la vía respiratoria, ya sea en el músculo traqueal, músculo bronquial. Dice, tiene escaso retículo sarcoplásmico. También, a diferencia de las demás células, como el músculo estriado cardíaco y el esquelético, ellas son las que menos presentan en su citoplasma. Su velocidad de contracción es lenta, también eso es verdadero. Su regulación nerviosa es autónoma o vegetativa porque es involuntaria. En cambio, escuchen la alternativa, sus fibras son cilíndricas, desde ahí ya te están diciendo que es la incorrecta. ¿Por qué? Porque las células lisas son fusiformes. Fusiforme significa forma de huso. Un huso es una estructura que son alargado en los extremos, pero engrosado en el centro. Entonces, eso no es cilíndrico. Ahí está la respuesta. Sus células son cilíndricas y con muchos núcleos. Recuerda que las células lisas tienen un solo núcleo, no tienen muchos núcleos. La respuesta, la letra B. El rango de peso en gramos de testículo del hombre. También recuerda que en el sistema reproductor, tanto masculino y femenino, son dos capítulos muy buenos que nosotros siempre revisamos aquí con todos nuestros chicos, ya sea a nivel del grupo de quinto o a través de los chicos ya preuniversitarios. Recuerda, el testículo es la gónada masculina que produce no solamente testosterona, que es la hormona masculina, sino también produce a las células llamadas espermatogonias. Estos testículos son dos glándulas que se encuentran en la región perineal del hombre y además está en las bolsas
testiculares. ¿Cuánto pesan los testículos? No vais a pensar que tiene un peso mayor, porque muchas veces lo comparan con otros animales, anatomía comparada. Nosotros los varones tenemos un peso de 10 a 15 gramos. Tú dirás, profesor, ¿y su volumen aproximadamente son de 100 a 150 cc. Entonces, la respuesta será, a ver, de 50 a 60 falso, de 40 a 50 falso, de 30 a 40 falso, de 60 a 70 falso, la respuesta de 10 a 15 gramos. Una pregunta muy anatómica, es de mucha memoria, pero yo estoy seguro que los chicos, al revisar todos los libros que le damos acá y las clases que les entregamos, van a poder realizar esta pregunta. La última pregunta, y con esta me despido. Características no corresponden a la orina normal en el adulto. Pues recuerden que la orina es un producto de desecho que contiene todos los elementos que se metabolizan en mi cuerpo y además todos los excesos. Por ejemplo, si yo en un día tomo 5 litros de agua, el exceso de agua que necesita mi cuerpo será eliminado por la orina. Si yo un día consumo muchas proteínas, el exceso de proteínas será eliminado a través de sus metabolitos por la orina. Entonces, ¿cuál es nuestra característica? 1. Tiene un volumen de 1 a 2 litros en 24 horas, esa es la disuria. Es verdad. Tiene un color blanco amarillento, también eso es verdadero. Tiene un pH promedio de 6. El pH de la orina es de 4 a 8. Si sumamos 4 a 8 y entre 2, el promedio es 6, verdadero también. Tiene un olor amoníaco cuando se sedimenta, así es. Normalmente nosotros en la orina tenemos amonio, pero cuando las bacterias empiezan a pulular por alrededor de la orina, que cuando nosotros lo almacenamos, este amonio se transforma en amoníaco, generando el famoso olor de berrinche que ustedes conocen. Entonces es verdadero. Lo que no es verdadero es que tiene excesiva cantidad de albúmina. ¿Por qué? Porque la albúmina es una proteína que no se elimina por mi riñón, y si lo elimino, eso es un signo de insuficiencia renal, por lo cual yo tengo que ir a un médico especialista en la materia llamado nefrólogo, porque la insuficiencia renal me puede llevar a generar aumento de sustancias nitrogenadas y voy a terminar en la famosa hemodiálisis. Bueno, muchachos, como se han visto, son preguntas que han estado dentro de todos los seminarios que hemos realizado aquí con el grupo de quinto, invitándolos a todos ustedes a formar parte de esa familia. Por eso nosotros siempre decimos, elige bien, elige élite. Con ustedes el profesor Evito, hasta la próxima. Gracias. Academia Élite transmitirá el desarrollo del examen de admisión y dará los resultados de ingresantes. Así que conéctate a nuestra página de Facebook, Academia Preuniversitaria Élite.